¿Sabías que la compañía que hoy fabrica coches de lujo y motos legendarias empezó ligada a aviones y hasta a la fabricación de ollas durante una crisis? Quédate y te cuento cómo una fábrica de hélices acabó creando un imperio con un logo que todos creen entender. Todo comienza en Baviera. A principios del siglo XX, había dos hombres que marcarían el camino: Gustav Otto, con su fábrica de aviones, y Karl Rapp, con Rapp Motorenwerke. Ambos eran fabricantes de motores para aeronaves, y por el tumulto de la Primera Guerra Mundial y la reorganización industrial, esas empresas acabarían dando pie a lo que hoy conocemos como BMW. En 1916, la Flugmaschinenfabrik Gustav Otto se reorganiza y, en paralelo, Rapp Motorenwerke cambia su estructura. En 1917 aparece oficialmente el nombre Bayerische Motorenwerke, BMW. Importante, inicialmente, BMW fue, sobre todo, fabricante de motores de avión. Su primera gran gloria fue un motor para fuselajes, el BMW 3A, que ganó fama durante la guerra. Tras la guerra, las restricciones del Tratado de Versalles hicieron inviable seguir fabricando motores de avión. BMW tuvo que reinventarse. Fabricó desde motores para motocicletas hasta maquinaria agrícola e, incluso, artículos domésticos. Imagina una gran fábrica haciendo piezas para agricultores un día y ollas al siguiente. Dicen que en la posguerra alguien preguntó si BMW hacía coches y le respondieron: por ahora hacemos de todo menos coches. Menos mal que eso cambió. En 1923, BMW presenta su primera motocicleta propia, la BMW R32. Tenía un motor boxer de 2 cilindros, transmisión por eje cardán y un diseño que sentó las bases de las futuras motos BMW. Fue la primera moto con la insignia BMW y representó el regreso de la marca al mundo de los vehículos motorizados. El paso hacia los coches vino por adquisición. En 1928, BMW compra la fábrica Fahrzeugfabrik Eisenach, productora del Dixie, un Austin 7 bajo licencia. Rebautizado y mejorado, el BMW 315 Dixie fue el primer coche con la marca BMW y una pieza clave para convertirse en automovilistas. La primera vez que BMW vendió coches a gran escala, alguien del departamento financiero pidió comprobar que las puertas cerraban y funcionaban. Vamos con un enigma que te adelanto y te desvelaré en un momento. El logo de BMW es una hélice girando. La imagen popular lo sugiere. Publicidad de finales de los años 20 mostró el emblema sobre una hélice, y la leyenda caló hondo. La interpretación de la hélice es un mito con mucho vuelo propio. Espera y no te quedes sin saber la respuesta oficial. En la década de los 30, BMW amplía su producción de motores y vehículos, pero la Segunda Guerra Mundial marcará otra enorme transición. La fábrica volverá a centrarse en propulsión aérea y material de guerra. Al terminar la guerra, la compañía otra vez tuvo que reciclar su producción. La historia de BMW en estas décadas es un sube y baja entre la innovación y la necesidad histórica. Tras la posguerra, BMW reconstruye instalaciones y ofrece modelos que consolidan la marca. Las motocicletas y los coches compactos impulsan la recuperación y poco a poco BMW se va reposicionando como fabricante de calidad y tecnología. Se dice que ingenieros de la época celebraban cada coche acabado con una foto junto al radiador. La tradición de las fotos de inauguración de producción viene de ahí. Con el tiempo, BMW se transformó en sinónimo de deportividad y confort. Empezaron a dominar segmentos premium, introduciendo avances técnicos y una estética que muchos intentaron copiar. La parrilla de doble riñón se convirtió en sello inconfundible. Hoy, BMW es un grupo global que produce coches, motos y tecnologías, desde movilidad eléctrica hasta servicios. Pero su ADN, una mezcla de ingeniería aeronáutica temprana
Soluciones técnicas como el motor Boxer y el eje Cardan en motos y el diseño distintivo viene de esas decisiones del principio, cuando tuvieron que reinventarse una y otra vez. Cierro con una curiosidad que conecta pasado y presente. El logo, que muchos creen ver como hélice, fue usado por BMW en anuncios de aviación en los años 20. El mito creció tanto que hoy la propia marca juega con él cuando le conviene. Es casi poético. Una compañía nacida entre hélices y talleres terminó por volar, en carretera. Si te gustó este viaje desde la fabricación de aviones y ollas de cocina hasta el imperio BMW, ayuda a el canal suscribiéndote, dale un like y compártelo con alguien que como a ti le gusten estas historias. Dime en los comentarios, ¿qué marca histórica te gustaría que analizáramos en profundidad?